Hola, estimados. En este video vamos a revisar, ¿verdad? Estos tres conceptos muy súper básicos de Git. Pero fíjense que ya tenemos un video anterior donde hicimos una introducción a todo esto, ¿verdad? Pero una introducción básicamente verbal, ¿verdad? Utilizamos este diagrama aquí para demostrar lo que son los tres espacios de Git. Pero en este caso ahora lo que queremos es hacer un ejercicio para ver de manera práctica lo que es esto, ¿correcto? Entonces, bueno, vamos a hacerlo, ¿verdad? Vamos con un ejercicio, vamos a explicar lo que son los tres espacios de Git, que es la cosa más importante que puede haber en Git, más básica, más fundamental. Luego lo que son los track y los track files, y lo que sería un snapshot en Git, ¿verdad? Ok. Entonces, también habíamos visto lo que es Git. Git no es más que un sistema de control de versiones, ¿verdad? Bueno, entonces cuando tenemos un proyecto en Git, ¿verdad? Y recuérdense que un proyecto en Git no es más que sencillamente nuestro directorio con nuestros archivos, ¿verdad? Y nuestros subdirectorios también con archivos en esos subdirectorios, ¿correcto? Eh, Eso sería el working, ¿verdad? Y nosotros vamos a tener allí archivos que nosotros vamos a versionar. De tal manera que la idea es que una versión va a contener todos los cambios, ¿verdad? Que yo que yo haga a mis archivos, ¿verdad? Yo voy haciendo cambios a mis archivos y a medida que voy haciendo esos cambios, ¿verdad? Yo los versiono, es decir, yo creo versiones, ¿verdad? Cada cierto tiempo yo creo una versión con los cambios que yo he hecho a esos archivos. Ahora bien, fíjense cómo este que está aquí es mi proyecto. Ahora bien, vamos nosotros, ¿verdad? A hacer unos cambios. Este es el proyecto, vamos a hacer unos cambios aquí, ¿verdad? Vamos a guardar todo eso, ¿verdad? Una vez que yo los guardo, ¿verdad? Si yo voy a lo que es mi proyecto en Git, ¿verdad? Si yo ahora hago un Git status, fíjense cómo aquí me aparecen los tres archivos que yo he cambiado. Esos tres cambios, ¿verdad? Yo los tendría aquí. Yo he cambiado mis archivos en el working, en lo que se llama el working, que es mi proyecto, ¿verdad? Cuando yo hago un Git status, ¿verdad? Que es lo más básico, vamos a aprender nuestro cursor aquí, ¿verdad? Cuando yo hago un git status, ¿verdad? Que es lo más básico que puede haber en Git, que es el comando más básico, fíjense cómo él me muestra los archivos que han cambiado, ¿verdad? Fíjense cómo ahí están los tres archivos que cambiaron, que nosotros cambiamos aquí, ¿verdad? Son estos tres archivos que están aquí. Ahora bien, fíjense entonces que en mis tres estados, en mis tres espacios, ¿verdad? Yo tendría esos tres archivos aquí. Nosotros habíamos dicho en el video anterior que este index es un espacio intermedio de Git para preparar nuestro próximo commit. ¿Verdad? Nosotros tenemos aquí el repo no es más que el espacio en Git donde yo tengo mis versiones. Cada versión es un commit, ¿verdad? Y tiene los cambios que yo agregué a esa versión. Ahora bien, si yo tengo tres cambios, que es lo que hemos hecho aquí, y yo quiero hacer una versión con estos tres cambios, yo quiero decirle a Git, guárdame estos tres cambios como una versión, ¿verdad? Git, yo los tengo que pasar aquí a este espacio intermedio que se llama index o stage, porque si yo no los paso aquí, yo no puedo crear el commit que está aquí. Este espacio en realidad me sirve en Git para yo preparar el próximo commit. Es decir, o la próxima versión. Es decir, que si yo agrego esos tres archivos aquí, yo los puedo entonces convertir en mi próxima versión. Vamos a hacerlo. Fíjense cómo yo aquí digo que con el git add, yo agrego los tres archivos. Esto es lo más básico en Git. Entonces, bueno, vamos a agregar los tres archivos. ¿Verdad? Vamos a hacer... Yo puedo aquí empezar a mencionar archivos, ¿verdad? Pero en vez de hacerlo yo con un puntito, yo digo, pásame todo lo que está en mi working, pásamelo al index. Correcto. Vamos a decirle que me pase todo con ese puntito. Él me va a pasar los tres archivos. Si yo vuelvo a hacer un git status, yo los voy a ver ahora en verde, porque ahora él me los puso como cambios a hacer
a formar parte del próximo commit. Changes to be committed. Correcto. Antes estaban changes not staged for commit, es decir, estaban aquí, no estaban, fíjense que él dice not staged, porque no estaban, justamente no estaban aquí. Ya los pasamos con el git add aquí, y ahora si yo hago un git commit, ¿verdad? Él sencillamente me crea una versión con esos tres archivos que han cambiado. Vamos a hacerlo rápidamente, ¿verdad? Vamos a decirle aquí, git commit. Y aquí hay una serie de opciones que no vamos a ver ahorita, ¿verdad? Pero si yo no le digo nada, él me va a preguntar en el mismo editor, él me va a preguntar por el mensaje, ¿verdad? Entonces vamos a decirle git commit, pero antes vamos a hacer, fíjense, con este comando, que también tiene muchas opciones, pero si yo no le pongo ninguna opciones, él me va a mostrar las versiones que habían, las versiones que existen para este momento. Vamos a decirle entonces git log. Y fíjense como yo tengo dos commits. Es todo lo que yo tengo. Mi commit inicial, que es decir, es mi versión inicial, y un commit próximo que yo hice, ¿verdad? Ahora vamos a decirle git commit para crear un nuevo commit. Vamos a ver tres entonces, ¿verdad? Con los cambios que yo agregué. Fíjense cómo entonces se me abrió mi editor, se me creó un file aquí con este nombre, ¿verdad? Y vamos a ponerle, agregamos cambios a tres archivos. Y listo, ¿verdad? Al yo cerrar esto, ¿verdad? Se me ejecuta el comando y se me crea el commit. Si yo vuelvo a hacer el git log, ¿verdad? Yo voy a ver los tres commits. Este es el nuevo. Fíjense cómo tiene. No vamos a ver detalles que eso lo podemos ver en otros videos, ¿verdad? Por ahora lo único importante es saber que se creó, que se agregó un commit. Habían dos y se creó uno. Cada uno de estos commits es una versión que yo he agregado a mi repo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo aquí mis tres espacios, ¿verdad? Yo aquí está mi proyecto, aquí hice mis modificaciones, estos son mis archivos. Esto es lo mío, sobre lo cual yo tengo control. Esto es un espacio para que yo prepare el próximo commit o la próxima versión. Y aquí en mi repo, yo agrego el commit. Correcto, una vez que yo tengo aquí preparada mi próxima versión, en este caso eran tres archivos modificados, yo los paso aquí como una próxima versión. Fíjense cómo habían dos versiones, habían dos commits y yo agregué uno más, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que está claro lo de los tres espacios, que es el concepto más básico y más fundamental, ¿verdad? Todos los usuarios de Git conocen esto y lo conocen muy bien. Entonces, bueno, recordemos que tenemos el working, que es donde está nuestro proyecto. Recordemos el stage o index, que es el espacio que Git nos proporciona para ir creando el próximo commit. Nosotros vamos modificando aquí y cada archivo que modificamos y queremos que esté en la próxima versión lo pasamos acá. Finalmente, con un git commit, que es lo que acabamos de hacer, creamos una versión nueva y así vamos creando versiones y versiones y versiones, ¿verdad? Cada versión corresponde a un estado del proyecto en un momento determinado. Ok, vamos a ver ahora qué son los tracks y los on-track files. Los track files son todos los archivos que han estado en al menos un commit. Si yo algún archivo, yo lo he pasado al stage y luego he creado un commit en el cual está ese archivo es track. Es decir, para Git, los archivos son track cuando él los conoce, cuando él los administra, cuando alguno de esos archivos, cuando ese archivo que es track está en alguno de estos commits o en muchos, ¿correcto? Ok. Y un track, ¿qué sería? Un track sería un archivo desconocido para Git. Es decir, que está aquí, pero no ha estado aquí ni ha estado aquí. ¿Correcto? O pudo haber estado aquí, pero yo lo saqué, yo lo regresé. Entonces los on-track files son los files que Git no reconoce, que Git no administra. Él los reconoce cuando él los ve por primera vez y él no los muestra. Pero nosotros no lo hemos agregado a un commit jamás. Por eso es que se llaman on-track. Porque se llaman on-track porque Git no los reconoce
como archivos que él administra, que él ha versionado. Entonces, bueno, vamos a hacer, y el ejemplo más básico es que nosotros creemos aquí un archivo nuevo, ¿verdad? Un archivo nuevo, ¿verdad? Y vamos a agregarle aquí un contenido, ¿verdad? Y vamos a hacer un cambio a otro archivo. Vamos a agregarlo aquí. En este caso vamos a suponer que este es un cambio 2, ¿verdad? Fíjense cómo nosotros tenemos un archivo, estamos haciendo cambios a un archivo que ya existía y le estamos haciendo cambios y agregamos un archivo nuevo. ¿Qué pasa si yo hago ahora un git status? Fíjense cómo él me dice, él me muestra separadamente el nuevo archivo y el archivo que ya existía. Fíjense cómo él me dice aquí cambios not staged, ¿verdad? Porque esos cambios están aquí, no están en el stage, ¿verdad? Pero él me separa claramente not staged, quiere decir que este archivo es conocido por Git extract. En cambio, este me dice on track file. Fíjense cómo me lo dice clarito, on track files. ¿Por qué es on track? Porque Git no lo conoce, porque Git no lo tiene en ninguno de los commits. Si yo lo paso a un commit, él deja de ser on track. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Fíjense que cuando yo le digo git add y vamos a pasar solamente ese new file, ¿verdad? Nosotros tenemos dos cambios aquí, pero pasamos uno solo aquí, que es el new file. Si yo vuelvo a hacer un git status, fíjense como ya el new file, él ya no me lo pone como on track, porque él considera que que ese archivo va a ser parte del próximo commit. Por lo tanto, ya no es on track. Si yo lo sacara de aquí y lo regreso aquí, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Vamos a pasar, ¿verdad? Vamos a pasar ese new file, vamos a pasarlo de aquí a aquí. Correcto, para volverlo a su estado de on track, ¿verdad? Él dejó de ser on track cuando yo lo pasé para acá. Pero fíjense que si yo lo vuelvo a sacar de aquí, ¿verdad? Recuérdense que el stage son los cambios que van a corresponder a la próxima versión, al próximo commit. Si yo lo saco de aquí para acá, ¿verdad? Él sencillamente uh, vuelve a ser un track nuevamente. Vamos a hacerlo. Correcto. Aquí está, ¿verdad? Entonces vamos a hacerle, perdón, aquí está. Entonces vamos a hacer un git restore, ¿verdad? Y vamos a decirle new file. Yo lo que hice fue sacarlo de aquí y regresarlo aquí, ¿verdad? Ya no está aquí. Fíjense como si yo hago nuevamente un git status, él me lo vuelve a presentar como on track files, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a agregarlo al stage, ¿verdad? Y vamos a crear un commit, vamos a decirle git add new file, ¿verdad? Ya lo tenemos aquí. Ahora vamos a hacer un git commit, ¿verdad? Fíjense cómo este cambio va a permanecer aquí. Yo no lo estoy sacando, yo no lo estoy poniendo aquí. Él se va a quedar aquí. La próxima versión solamente va a tener el new file, que fue el único que agregué. Yo puedo tener muchos cambios, pero solamente los que yo agregue aquí son los que van a pertenecer, a corresponder a la próxima versión. Entonces vamos a hacer el git commit, que me va a abrir el archivo, el editor de texto, ¿verdad? El editor. Y entonces ahí le vamos a poner, ¿verdad? Un mensaje. Listo, ¿verdad? Ahora acuérdense que si hacemos un git log, vamos a tener un nuevo commit. Antes teníamos dos, luego agregamos uno y ahora acabamos de agregar uno, ¿verdad? Ahora bien, fíjense como si yo vuelvo a modificar ese new file, aquí lo tenemos, ¿verdad? Si yo lo vuelvo a modificar, ¿verdad? Y hago un git status,
Fíjense cómo ya no es un on-track file. Él fue un on-track file, pero ya no lo es, ¿verdad? Fíjense cómo no es un on-track file. Antes nos decía claramente que era un on-track file. Ya no lo nos dice porque ya existe en este commit más reciente que hemos creado. ¿Ok? Y finalmente, estimados, vamos a ver el último de los conceptos, ¿verdad? Fíjense cómo esto es una palabra en inglés, snapshot, que quiere decir foto, ¿verdad? Fíjense cómo en Git a los commits o a las versiones se les tiende a decir snapshot. Si ustedes se leen un libro de Git, si ustedes ven un video acerca de Git, etc., ustedes pueden encontrar mucho la palabra snapshot. ¿Por qué? Porque snapshot, que quiere decir foto en inglés, ¿verdad? Es una palabra que se usa mucho para referirse a alguno de los commits. Porque cuando yo hago un commit, ¿verdad? Cuando yo hago un commit de mi proyecto, yo no estoy más que tomándole una fotografía. Es decir, yo estoy versionando mi proyecto, yo estoy creando una versión, ¿verdad? En un commit y esa versión no va a cambiar jamás. Yo puedo seguir creando versiones, yo puedo crear 1000 versiones más. Esa versión y ninguna otra va a volver a cambiar. Esa versión va a representar el estado de mi proyecto en ese momento. Por eso es que como snapshot quiere decir foto, ¿verdad? Entonces, por eso es que snapshot se asocia mucho con el commit y muchas veces para hacer referencia a un commit se usa la palabra snapshot. Bueno, estimados, entonces yo creo que con eso damos por finalizado este video, ¿verdad? Es un video donde hicimos un ejemplo, un ejercicio, ¿verdad? De estos conceptos absolutamente básicos de Git y de los cuales conversamos puramente en forma verbal en el video anterior. Gracias y hasta luego.